todo esto de aquí, esto en unos años lo van a derruir y van a construir vivienda. Sí. Todo esto de aquí, el Daba Daba, donde estaba Emaús, aproximadamente creo que son en 4 años, lo plantean. Y va a haber aquí todo residencial. Es como que damos por hecho la estética de los jardines, pero claro, es complicadísima. Y ves el Palacio de Ayete y es espectacular las especies que hay. Y luego cómo hace una cueva, por ejemplo, artificial, pero parece que es totalmente natural. Les dieron pal pelo ellos a los corsarios. Se quedaron con todo el tesoro y con toda la mercancía de los corsarios. Oye, y entonces, ¿sabes si el jardín fue diseñado por Ducas, el mismo que le llaman el primer jardinero del ayuntamiento, porque fue el que diseñó el Alderdieder y también el Parque de Ayete, ¿no? El Parque de Ayete y la Plaza de Guipúzcoa. La Plaza de Guipúzcoa también, sí, es verdad. Eso le llaman el primer jardinero del ayuntamiento, que era un jardinero francés que ya ves, o sea, ves, porque es como que damos por hecho la estética de los jardines, pero claro, es complicadísima. Y ves el Palacio de Ayete y es espectacular las especies que hay. Y luego cómo hace una cueva, por ejemplo, artificial, pero parece que es totalmente natural. Luego también, esto lo veía en las fotos antiguas estas de la exposición de San Telmo, había le llamaban el Monte Ruso en Alderdieder. En Alderdieder, donde está, por ahí, vamos, para que me entendáis, un poco donde gira en la curva donde te encuentras de frente en Londres. Sí. En esa curva, para proteger un poco a la ciudad de los vientos de la playa y del mar, ahí hicieron una especie como de montículo que le llamaban el Monte Ruso. ¿Sí? Luego lo quitaron cuando hicieron una reorganización de Alderdieder, pero en ese Monte Ruso había mogollón de especies así de árboles y también las barandillas hechas por el Ducas y tal. Pero es súper interesante. Un poco como el montículo que hay en la Plaza de Guipúzcoa. Eso es, con esas barandillas, ¿sabes? ¿Sabes? Esta casa está en el estado original de cuando se hizo, cuando el duque de Mana se encargó la construcción de todo este palacio, ¿no? Exactamente igual. Bueno, de hecho estas piedras son de las que, ¿no? Como las que puedes encontrar en el Parque de Ayete, ¿no? Puede ser. Las de las esquinas. Sí. Todo esto de aquí, esto en unos años lo van a derruir y van a construir vivienda. Sí. Todo esto de aquí, el Daba Daba, donde estaba Emaús, aproximadamente creo que son en 4 años, lo plantean. Y va a haber aquí todo residencial. Tabacalera es que es precioso. Es un edificio fantástico. Sí, sí. La verdad que esto sí que han hecho muy bien la convergencia de lo moderno con el edificio original, ¿verdad? No es ningún pastiche. Es que ese tono marrón lo enmascara y lo incluye dentro de ese tono marrón que tiene toda la fachada arenisca. Queda muy bien encajado. Este palacio y estos jardines es lo más parecido al Palacio de Ayete. O sea, realmente son los dos palacios que había en Donosti con una extensión de terreno enorme, ¿no? Joder, hacía que no venía aquí. Pues mira, todos estos edificios van a ser... Todo esto va a ser historia. Vivienda. Sí. Aquí que... Pues fíjate qué vistas van a tener. Vistas a todo el arbolado del... Y al río por el otro lado, ¿no? Y por el otro lado, bueno, no están el río no... Bueno, lo de arriba del todo igual superarán un poquito... Sí. Oye, ahí seguro que encuentras fotos chulísimas. Ahí estaba, yo no tenía ni idea, ahí estaba el gimnasio Mundaiz, ¿tú lo recuerdas? Y el gimnasio Mundaiz, a ver si hay fotos en internet, pero es como un gimnasio old school totalmente, con mogollón de pistas de squash y tal, pero como con máquinas old school. A ver si encuentras fotos porque es chulísimo. Me acuerdo. ¿Sí? Pasaba por aquí, por el autobús del colegio. Que era el gimnasio más grande que había. Claro, luego han aparecido las típicas marcas así, franquicias y tal, pero eso era el gimnasio más grande, sin duda. En su época tuvo un éxito terrible.
Claro, tú dejabas de trabajar y en 10 minutos estabas jugando a squash. Si estabas en la avenida, fíjate lo que tardabas en pasar el río y ya estabas ahí echando un partidito de squash. Oye, ¿y estos restos de los muros, esto qué es? Esto será un antiguo caserío que habría aquí. ¿Qué es eso? Nunca he sabido qué era. Es como No, un pero pozo. eso yo creo que es un A ver, que hay un aljibe, es un tema de agua. Hay un cartelito. Es un tema de agua. Sí, parece un pozo, ¿no? Esto es un aljibe de agua, sí. Claro, porque todo el agua que viene de arriba, de la parte alta del parque, yo creo que la concentran aquí y de aquí la mandarán a desaguar al río. Pero la concentran aquí toda, todo lo que son las regatas que vienen de arriba. Anchón, ¿sabes si el sótano de aquí es...? La casa del caserío y eso de ahí la cuadra. Ese murete de ahí, esa entrada, vamos, fíjate qué poca altura tiene. Eso sería para la entrada del ganado, para las ovejas o para gallinas. Igual está enterrado un poco. Sí, lo habrán recrecido. Es que esto eran todo caseríos. Por eso este pájaro Atocha, el Pascual Atocha, viene aquí en el siglo XVII. Bueno, no os he contado toda la historia, pero este Pascual Atocha tiene una historia, la típica historia apasionante del siglo XVII. Un tío nacido en Garde, en un pueblo del Roncal, pero se entera del problema que tiene de abastecimiento de mástiles en la Armada Española. ¿Un emprendedor? Un emprendedor. Y agarra el tío con su hermano, no se le ocurre otra cosa que contactar con el que hacía los barcos y decirle, oye, que yo soy de un pueblo de Navarra... Que aquí sobra madera. Que aquí tengo madera para exportar. Y además, los árboles que hay aquí son parecidos a los que puede haber en Escandinavia. Y, oye, y bajó los troncos, como se hacía en aquella época, por el río, y los bajó al Ebro, porque claro, el río que pasa por el Roncal es tributario del Ebro. Y acabaron los troncos en Tortosa, en la desembocadura del Ebro. Tardaron, no sé si 80 o 90 días en bajarlos desde el pueblo hasta Tortosa. Entonces, con la pasta que ganó con el negociete de los mástiles de la Armada, se compró 2 barcos para hacer tráfico de mercancías con Sudamérica. Y residió durante unos años en Perú. Y cuando ya se aburrió de Perú, volvió. Y entonces empezó a negociar con Sicilia, que en aquella época, vaya fenómeno. Que en aquella época el reino de Sicilia pertenecía a España. Y Sicilia era el granero, era uno de los graneros de la... Sicilia ha sido siempre una zona de mucho cereal. O sea, que llevaba madera y traía cereal. Pues sí, de Sicilia sí. Y tuvo la suerte, que esto ya es suerte, de que le atacaran unos corsarios de medio pelo viniendo de Sicilia, y resulta que se encomendaron a Nuestra Señora de Zuberoa, que es la Virgen del pueblo de Garde o del entorno ahí del Valle del Roncal, y el caso es que se encomendaron a Nuestra Señora de Zuberoa y les ganaron a los corsarios. Les dieron pal pelo ellos a los corsarios. Se quedaron con todo el tesoro y con toda la mercancía de los corsarios. O sea, los corsarios iban a por ellos y luego estos, como buenos navarros, les dieron pal pelo a los corsarios. Hombre, es que... ¿Cómo se te ocurre como pirata, teniendo tesoros, atacar a unos del Baztán? Vamos por aquí. ¿Eh? El caso es que más a unos del Baztán, o sea, en vez de asegurar los tesoros que ya tienes, te metes con unos del Baztán. Es que si llegan a saberlo... La historia es apasionante, porque claro, entonces volvieron de la travesía con mucho más dinero del que llevaban, porque claro, también trajeron el tesoro de los corsarios, ¿no? Y bueno, ya entonces llegaron aquí, Pascual se quedó a vivir aquí en Donosti. Y de ahí viene entonces el campo de Atocha. Bueno, el nombre, el campo de Atocha, no, la zona de Atocha. No, digo el nombre, sí. que me hace gracia que fíjate cómo es el efecto mariposa, que de un tío ahí que decide atacar ahí unas naves. Los mástiles y tal, y acaba residiendo en Donosti. Y el hermano pequeño, Felipe, se dedica a hacer espionaje comercial en el siglo XVII a favor de la corona española. Y se dedica a ir por toda Europa investigando cómo están funcionando los países a nivel de aranceles, la lana, los tintes, etcétera, etcétera. En aquella época la lana era muy importante. Y le manda un memorándum a Felipe IV, que no le hizo ni caso, pero está archivado y documentado el memorándum, en el que le explica cómo se procede a Felipe IV cuáles eran las medidas que tenía que tomar la corona para contrarrestar
pues el poder cada vez más creciente de Flandes y de Inglaterra, ¿no? Vamos, apasionante. 2 hombres de ahí, un pueblo de Pirineo. Intentar pillar los pollos de los patos y todo eso. Están todo el día depredando. Las gaviotas a los pobres pollitos. Sí, a los pollitos de los patos que salen aquí. Pobrecitos. Y les han tenido que poner unas cuerdas, que no sé si siguen, para que las gaviotas no ataquen. Ah, mira, les han quitado las cuerdas. Parece que hay unos bambús que se nota que tienen una cantidad de años, porque son bambús Son así, con unos ¿no? troncos impresionantes. Y son bambús puestos, es profeso por el Ducas, porque el bambú es súper agresivo, o sea, es súper, ¿cómo se dice? Invasivo. Es invasivo. Es súper invasivo, pero ahí están colocados en zonas como concretas y se nota que están, vamos, O sea, crecen así los bambús. pues se van ensanchando mogollón. Sí, sí, al final y son cogen, inmensos. no sé, mucho.